Buenas tardes a todas y todos los presentes. Para el Centro de Investigación en Diversidad Cultural y Estudios Regionales, es un gusto darle la bienvenida a esta tercera mesa del Congreso titulada Tradiciones Alimentarias. Vamos a tener en esta mesa 4 ponencias. Indicarles que la dinámica consiste en 20 minutos para cada una de las ponencias que se van a presentar en esta mesa y al finalizar la ronda de ponencias tendríamos un espacio abierto de aproximadamente otros 20 minutos para que las personas del público también puedan realizar sus consultas y comentarios en relación con los temas que se van a estar tratando acá. Indicarles que este congreso ha sido declarado como una actividad de interés institucional por la Universidad de Costa Rica. Entonces, pues de nuevo les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia acá. Me voy a permitir iniciar con las presentaciones de las personas ponentes. La primera ponencia que vamos a tener se titula Memorias gastronómicas de la comunidad indígena de Rey Curré, Jimbacaj, Patrimonio Cultural del Pueblo Boruca. Esta ponencia está a cargo de las compañeras Bianca Brigitte Castro Leiva, quien es estudiante del último semestre de la carrera de Turismo Ecológico en la sede del sur de la Universidad de Costa Rica. Las áreas de interés en investigación son patrimonio cultural, patrimonio natural, desarrollo comunitario y participación social. Ella es una mujer indígena, residente en la comunidad indígena de Rey Curré, que está ubicado en el territorio Boruca, en la región Brunca, al sur de Costa Rica. Forma parte del movimiento indígena interuniversitario MINTU y posee varias certificaciones y experiencias internacionales, entre ellas una beca de movilidad internacional dirigida a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y otorgada por la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, en la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera, esto en el año 2023. También posee un diploma que se titula Promotores de Cambio, Liderazgo Inclusivo para la Justicia Social, avalado por el Institute for Training and Development, y también fue becaria del programa de liderazgo para mujeres universitarias indígenas o afrocostarricenses del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica del año 2024, y también participó en el cuarto encuentro de internalización en el Centro Universitario de Palmira, México, y en la sede del sur de la Universidad de Costa Rica. Por su parte, la otra persona ponente es Giselle Hidalgo Redondo, quien es profesora adjunta de la sede del sur de la Universidad de Costa Rica. Posee un título de maestría y sus áreas de investigación, de formación son el turismo, la administración y los estudios de la sociedad y la cultura. En investigación se ha dedicado tanto a acción social como a desarrollo local, a género, turismo sostenible y cultura. Y bueno, entre sus últimas publicaciones destacan aproximaciones teórico-pragmáticas a la autonomía de las mujeres, un espacio en construcción, del año 2024, y la acción social en la región Brunca, una mirada de la sede del sur y el antiguo recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica, del 2006 al 2022. Ha recibido algunos premios, como en el 2024 el reconocimiento por la labor destacada en acción social en el marco de la celebración del 5º aniversario de la sede del sur de la UCR, y en el 2020 el premio al mérito profesional del turismo de la Asociación de Profesionales en Turismo. Además es docente de la carrera de Turismo Ecológico y trabaja en acción social en la sede del sur de la UCR. Coordina el proceso de internacionalización de la sede del sur y colabora en proyectos de trabajo comunal universitario. Uno de ellos se titula El Sur Emprende y el otro se titula Memorias Vivas, Preservación de la Identidad Local y Patrimonio Cultural en Golfito y Puerto Jiménez. También es miembro de la Comisión de Acreditación de la Comisión Ad Hoc de Académicos Visitantes y del Programa de Becas Cortas de la OAIS. Entonces les doy la palabra a las ponentes.
Muchísimas gracias a todos y todas las personas que nos reunimos hoy acá. Nos sentimos muy emocionadas por tener esta oportunidad de compartir con ustedes en este primer Congreso Internacional sobre diversidad cultural y estudios regionales, y por la organización del CIDICER, un instituto regional, de sede regional, recalco eso, y también por la sede de Occidente de ser la casa de este Congreso. Nosotras, como lo indicaba el compañero, vamos a estar exponiendo sobre las memorias gastronómicas de la comunidad de Rey Curré como parte del patrimonio cultural del pueblo de Boruca. Kaba Kamorén, Ishoskrerán, Atki Yakayengra, Bianca Kazuleiva, Exe Ranro Frunkata, Atki Kawira, Costa Rica, Jimbata. Hola, soy Bianca Kazuleiva y pertenezco al pueblo indígena de Rey Curré, Jimbacá, el lugar del que estaremos hablando el día de hoy. Junto a mí está una de las que ha sido mis más grandes guías, Giselle Hidalgo, profesora de la Universidad de Costa Rica en la sede del sur. Consideramos importante mencionarles que este estudio tuvo un periodo de investigación de 3 semestres y finalizó en diciembre del 2024. También es importante recalcar que esta investigación se hizo en el marco de 3 cursos, taller 1, 2 y 3 del bachillerato en turismo ecológico en la sede del sur. Cuando los estudiantes escogen sus proyectos de investigación, una de las preocupaciones que tenía Bianca, como ella lo mencionó, ella nace, vive, habita en Rey Curré, era sobre los saberes gastronómicos y cómo preservar esas memorias para las generaciones futuras. Entonces, también ocurre algo importante, ella es la primera estudiante desde que se apertura la carrera de turismo ecológico en el antiguo recinto Golfito y actual sede del sur, que asume el reto, porque ha sido un reto, trabajar una investigación sobre patrimonio cultural. Acá observamos el mapa de Costa Rica. En Costa Rica, legalmente constituidos, existen 8 territorios indígenas subdivididos en 24 pueblos, cada uno con su cosmovisión, sus tradiciones, su idioma, y si observan, vamos a marcar, está en color, acá en color verde, se encuentra el pueblo de Rey Curré, que pertenece al territorio de Boruca. También es importante mencionar que cada vez que decimos Jimbacá, significa Rey Curré en lengua boruca, para que lo tomemos por favor en cuenta. Acá podemos observar el objetivo que se propuso, que era resguardar pues las memorias gastronómicas de Rey Curré. Y también pues es importante considerar que para hacer esta investigación se tuvo el respaldo, el aval de la Asociación de Desarrollo Comunal de Rey Curré, en donde no se inicia una investigación hasta que no se presente qué era lo que se iba a hacer, muy formal, vía oficio, desde la coordinación de la carrera de turismo ecológico, y a partir de ahí se empieza a trabajar la información. Como pueden ustedes observar, fue un enfoque cualitativo etnográfico. Acá, dentro de la recolección de datos, se tuvo mucho cuidado, ¿verdad? Trabajamos con observación participante, con entrevistas a profundidad. Se eligieron algunos criterios de las personas que iban a participar en el estudio, que fueran adultas mayores, ojalá longevas, alrededor de los 80 años, que estuvieran también en la disposición de participar, que residieran en Rey Curré y que estuvieran en conocimiento, o sea, que fueran personas portadoras de conocimiento en disposición de compartirlo, que eso es importante también. Entonces,
se elaboraron consentimientos informados y finalmente pues tomamos una decisión de trabajar con seudónimos para ambas personas portadoras de conocimiento, que ahora pues Bianca, que es la investigadora principal, nos va a explicar. Antes de entrar en materia, quiero rendir homenaje a los dos portadores de conocimiento, quienes compartieron sus voces y sus memorias, las cuales fueron esenciales para la finalización de este trabajo y para que pudiera estar yo hoy junto a ustedes compartiendo mi voz. Primeramente tenemos a quien llamaremos So. So en idioma boruca significa abuela. Ella es una lideresa en Jimbaka. Además es una experta en la gastronomía indígena. Ella ha encabezado diversas luchas destinadas a la protección del territorio, específicamente en el pueblo indígena de Jimbaka. Una de esas luchas que más conmemora se dio cuando, entre prejuicios y amenazas, tuvo la valentía de viajar en avión, convirtiéndose en la primera persona, además la primera mujer en Jimbaka en usar este tipo de transporte. Y no lo hizo por puro ocio, no crean que fue solo por diversión, sino porque durante esa época a la comunidad llegó un gran proyecto hidroeléctrico, el cual venía prometiendo un gran desarrollo para la comunidad. So fue elegida por los mismos habitantes de la comunidad para ir en representación de ellos hasta Guatemala, donde hubo un congreso con otros pueblos indígenas de América, quienes fueron a compartir sus experiencias de cómo habían sido desplazados por proyectos similares a esto. Fue así como So llegó a la comunidad, replicando las voces que le hicieron entender que ese supuesto desarrollo implicaba la desaparición completa del rey Curré. Exitosamente logró persuadir a los habitantes de la comunidad, quienes levantaron una huelga en contra de en ese entonces llamado Proyecto Hidroeléctrico Boruca. Y esa es una de las tantas razones y de las tantas luchas por las cuales Rey Curré hoy en día vive. Seguidamente tenemos a quien llamaremos Wi. Wi significa sabiduría en el idioma boruca. Él es un ejemplar líder en la comunidad indígena de Jimbaka. Además, se reconoce por ser la primera persona en hacer escrituras de cómo era Jimbaka durante su infancia y su adolescencia. Al día de hoy, Wi ya no se encuentra en este plano terrenal. De hecho, muy poco después de que terminara este trabajo, él dejó esta vida. Me acuerdo que siempre me decía, porque yo iba a vacaciones a mi comunidad y siempre me decía, ¿cuándo te vas? Y yo le decía, todavía falta un montón, todavía faltaba como un mes. Y ya cuando faltaba como una semana me decía, ¿cuándo te vas? Y yo, ya casi, ya casi. Y justamente un día antes de irme, él se fue. Aunque él ya no está en esta vida, sé que su legado permanecerá vivo durante toda la eternidad. La cosmovisión del pueblo indígena de Boruca está fuertemente conectada con el entorno natural, el cual naturalmente desde siempre les ha permitido tener soberanía alimentaria. Ahí, la tierra es tan sagrada que se le honra su fertilidad, que regala alimentos y salud. Asimismo, se le respeta figuras míticas, protectores de sus montañas y de sus ríos. Las memorias de So y Wi desempolvaron recuerdos de cómo era Jimba hace años atrás, cuando la globalización y su ideal de desarrollo no había impactado tanto la misma. Memoria de bellos años cuando el medio de transporte eran bellos botes de madera, los cuales eran construidos de forma colectiva entre los mismos habitantes de la comunidad. Asimismo, de cuando la vía de transporte era el majestuoso río Grande de Terra, uno de los ríos más grandes de Costa Rica. Y asimismo, cuando las formas de alimentarse y de compartir los alimentos eran diferentes. Este panorama empieza a cambiar por ahí de los años 70, con la llegada de la carretera interamericana que actualmente atraviesa la comunidad. La carretera trajo consigo nuevas formas de transportarse, más fáciles, y con ello encendió la curiosidad de los habitantes por conocer
nuevas formas y técnicas para alimentarse, las cuales se encontraban allá afuera. Es una realidad que la globalización sigue presente y se sigue expandiendo. Y esto se puede evidenciar a través de diferentes establecimientos quienes ofertan productos emplasticados, enlatados y artificiales, los cuales han tomado protagonismo en el consumo diario. Consecuente a este hecho, las nuevas generaciones, en su mayoría, desconocen acerca de saberes ancestrales relacionados a la nutrición del cuerpo, y con ello han dejado en segundo plano aprender sobre los mismos. Durante el trabajo de campo me permitieron hacer observaciones participantes, de las cuales pude obtener estas fotos que ven por acá. Esto que ven acá se conoce en el idioma indígena como buchihuá y es un pescado que está envuelto en hojas de bijagua. Es cocinado sin grasa, sin nada, únicamente con el vaporcito que emerge el fogón se cocina. El sabor que tiene es inigualable. Por acá pueden ver la bebida de cacao. Cuando sacan cacao, sacan bebida para tomar y asimismo sacan la manteca, la cual usan para tratamientos como heridas en la cara, espinillas, el pelo. Realmente es súper útil. Por acá pueden ver una piedra original de moler, conocida en términos antropológicos como piedra en forma de metate, la cual es usada para moler granos y semillas. Por acá pueden observar una carne que se está ahumando. El humo le da un sabor inigualable. Esa carne estuvo ahí como por casi mediodía y el sabor es exquisito. Y por acá formas pues de separar alimentos, bateas y también cestas. Fueron 4 los ejes identificados durante las entrevistas, como lo pueden observar: platillos, bebidas, ingredientes y herramientas, utensilios y técnicas de preparación. Todas conectadas con el entorno natural, en un contexto donde el entorno natural, además de brindar alimento, también es una farmacia, porque de ahí se obtienen medicinas para diferentes tratamientos, como anemias, dolores de estómagos, cuidado del embarazo de la mujer, tanto antes, durante como después, asimismo para dolores menstruales. Es realmente increíble. Sí, los pueblos indígenas atraviesan luchas y es por eso que ustedes oyen que tal pueblo está en una lucha, pero nosotros seguimos vivos y a pesar de que hay dificultades, seguiremos de pie hasta la eternidad. Por acá pueden observar una tabla, la cual tiene nombres en boruca que se recopilaron a través de las entrevistas. Primeramente pueden ver lo que tiene el término de muashi, que muashi se le conoce a un plátano que se asa en el fogón. Seguidamente el chari se le conoce como el tamal. Luego el ohri es una tortilla común que normalmente está hecha con maíz. El cau es el cacao, el brun, el pinolillo. El monstra, tuisha y suacha son diferentes tipos de chicha, una de maíz y una de pejibaye. La diferencia entre estas dos chichas es que una es solo como para meramente degustación y la otra pues lleva levadura que ya sabemos que pues causa ese sentimiento de alcoholismo. Luego podemos ver el cubrí, que es una sopa de frijol con maíz y pellejo de cerdo. El charico, que es el viringo, es un postre hecho de plátano maduro y masa de plátano seco. Y finalmente el cranchiwa, que es la batea de madera, que es donde se separan alimentos. Cuando se concluye la investigación, que ahora igual Bianca va a dar parte de esas conclusiones que llegamos, también surgen reflexiones. Una de esas también es cómo comprendemos la memoria, no como un hecho aislado del pasado, sino también como un espacio de comprender la memoria desde el pasado en la imaginación de futuros posibles. Es un poco también, siento yo, o mi percepción es, el sentir de Bianca hacia las generaciones que continúan. Y también pues proviene de una familia que tengo el placer de conocer, donde participa la abuela, la madre, ella como hija, y a su vez su hermana menor, que andará alrededor de los 2 años, 3 años.
Entonces, esta parte intergeneracional es muy importante en estos contextos. Y también otro asunto era, en el sur de Costa Rica, habitamos territorios rodeados de áreas silvestres protegidas, en donde lo biocultural debe ser tomado en cuenta como esa unión de lo humano y lo natural, para comprender también las interacciones que se realizan entre la biodiversidad y la cultura, en donde pues lo natural y las manifestaciones humanas, las prácticas humanas, van a afectar ese contexto, ese entorno, van a poder también cambiarlo y lo cambian, ya lo hemos observado, pero que también se transforman entre sí. Entonces, una reflexión que nos queda también es cómo repensar la memoria desde otras formas, y lo pongo en este caso en el sur, donde vivimos prácticamente rodeados de naturaleza, convivimos con la naturaleza. Y ahora Bianquita nos va a dar las conclusiones finales, y yo extiendo de verdad una felicitación por el esfuerzo que se ha realizado y por ser la primera, recalco otra vez, estudiante, próxima a graduarse a finales ahora de octubre, de bachillerato en la carrera de turismo ecológico, y que emerge una voz desde la comunidad, y esperamos que ella también sea referente en otros espacios y también aperture espacios para otros. Entre los principales hallazgos se destaca que el principal método de transmisión de saberes ancestrales es la oralidad. Y esto se da en el momento en que se crean vínculos de conversación con las personas mayores guardianas de las semillas de saberes ancestrales, práctica la cual se ha ido debilitando. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas veces se sientan con sus abuelitos o sus abuelitas a hablar? No debemos dejar morir ese tipo de actividades, ya que ellos son los más sabios y saben cómo orientarnos. Nunca se me va a olvidar esa conversación con Wee, en la que me compartía una anécdota de vida. Me decía que un día le preguntaba a un joven de la comunidad: oye, ¿tú comes esos hongos de la montaña a los que llamamos oscua, uncua, otscuaroscua? Y el joven grotescamente le respondió: ¿qué es esa vara? ¿Para qué voy a querer yo comer eso? Me parece que es muy respetuoso. Sin embargo, como persona joven que habita un pueblo indígena, reconozco que dentro de un pueblo indígena existen diversidad de contextos que difieren en qué es más factible consumir en su cotidianidad. Como anécdota de vida, me acuerdo cuando yo era una niña, mi abuela siempre me decía: venga, ayúdeme, aprenda. Esto en nuestro idioma se dice así. Y aún así, conforme fui creciendo, me iba interesando más aprender de otro tipo de cosas. Hace 5 años y unos cuantos meses tuve que salir de mi territorio en busca de esto que llamamos educación superior. Y fueron aquellos años lejos de mi rinconcito que me hicieron valorar los saberes y sabores de mi tierra. Y es por eso que hoy estoy acá, frente a ustedes, para evidenciar que el diario vivir de las familias en Jimbacá es esto como lo que ustedes conocen en términos complejos como patrimonio cultural. Y es patrimonio cultural vivo que representa la idiosincrasia costarricense y debemos seguir resguardándolo, protegiéndolo y respetándolo para las semillas que vienen creciendo en este camino al cual llamamos vida. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeras, por esta muy interesante exposición. Vamos a continuar con la segunda ponencia de la mesa, que se titula Seguridad Alimentaria en 2 sitios del Valle Central Occidental Costarricense. Esta ponencia está a cargo de Carlos Alonso Rojas Alvarado, quien es profesor catedrático de la Escuela de Ingeniería en Biosistemas de la Universidad de Costa Rica.
Es doctor en biología evolutiva y sus áreas de investigación son la etnobiología y la biocomplejidad. Entre sus publicaciones, bueno, las cuales se encuentran, la mayoría de ellas en inglés, pero que traducimos para efectos prácticos. Se titula una 2025, ¿qué sucede dentro de un cultivo de cámara húmeda? Luego tenemos otra titulada Los mixomicetes del área metropolitana de Costa Rica, asociación con la calidad del aire y atributos químicos de la corteza de los árboles. Pues otra titulada Etnomicología desde el norte latinoamericano. También breve reseña del enfoque sociocultural y potencial de los recursos micológicos en Costa Rica. Una más, resultados normalizados de la visibilidad micológica de América Latina, son un buen indicador del impacto potencial. Y la última, conservación de hongos a través de una iniciativa privada, el Centro de Investigación de Hongos, MRC, en Tailandia. Son publicaciones muy recientes, del 2024 y 2025. El compañero Carlos ha trabajado también durante la última década en temas relacionados con el incremento de métricas de sostenibilidad de escuelas costarricenses y es colaborador en el proceso de alfabetización de temáticas de ciencias e ingeniería en poblaciones no académicas a nivel nacional. También ha publicado, como hemos visto, libros y artículos relacionados con microorganismos y su uso como modelos de educación. Y también es investigador del CIDICER y del Instituto de Investigaciones e Ingeniería. Entonces le damos la palabra. Muchas gracias. Voy a pedirle el micrófono. Gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Buenas tardes. Pues yo me autodefiniría sencillamente como Carlos. Me gusta más, creo que me siento más cómodo con eso. Primero soy humano y esas cosas que uno alcanza pues son bonitas, son importantes, pero pues no lo definen a uno. A mí me encantó lo que vos hiciste ahora y yo creo que es mucho más valioso que todo eso. Así que también quiero felicitarte por la forma como presentaste, es muy bonito y muy inspirador. Yo vengo a presentarles algo un poquito más aburrido, perdón. Pero bueno, es lo que nos interesa también hacer y lo que estamos intentando hacer aquí en esta región. Vengo a hablarles un poco de cómo dos distritos del sector central occidental de Costa Rica pues están más o menos interactuando y manejando un poco el tema de seguridad alimentaria o cómo están interactuando en este caso con los mercados de productos agrícolas principalmente. Este trabajo surge o es parte de un proyecto que tenemos en el CIDICER y que ha sido hecho o que está siendo hecho. Es un proyecto más o menos a 3 años, llevamos un par de años y que está siendo realizado por esta persona y también por Marianita Chavarría, que está por ahí, y por Brandy Clutie, que es una profesora también de la Universidad de St. Peter's en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, que pues en este momento no está acá. Lo que nosotros estamos intentando, o el enfoque que le estamos intentando dar a todo esto, tiene que ver con algo que nos parece pues de alguna forma interesante. El concepto de seguridad alimentaria, si bien es un tema, digamos, de orden político, le podemos decir que es algo que va en agendas políticas, pero bueno, es algo que los países tienen que trabajar. En Costa Rica es una cuestión, digamos, como oficialmente adscrita al tema de salud. La seguridad alimentaria se considera un tema de salud pública y por tanto, para efectos prácticos, muchos de las investigaciones que se han hecho de seguridad alimentaria en el país van en dirección o giran alrededor de la producción y de las personas productoras y de los sistemas productivos y la dinámica productiva y de algunas dinámicas asociadas con la comercialización de productos agrícolas. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque la seguridad alimentaria, pues de alguna forma, digamos que la podríamos definir como esa
esa capacidad de acceso a alimentos que, bueno, no necesariamente implica pues el acceso físico, sino también el acceso, por ejemplo, a calidad. Es decir, la seguridad alimentaria incluye no solo que yo tenga una papa en la mano, sino que esa papa evidentemente sea una papa con una alta calidad. Va por ese lado. El punto es que la seguridad alimentaria casi no se ha estudiado, por lo menos en el entorno de nosotros, desde la perspectiva sociocultural. Es decir, no entendemos muy bien, para efectos de país, cómo es que esa seguridad alimentaria pues, puede estar realmente afectando dinámicas sociales, construcciones socioculturales, transmisiones de recetas, etcétera, en el contexto nacional. Entonces, pues queríamos intentar hacer algo en esta dirección y escogimos 2 distritos. Uno es Piedades Norte de San Ramón. Antes María José Chazul nos habló de Piedades Norte, Adriana nos habló un poco también, y pues conocemos aquí, por lo menos los que somos de aquí, de esta región de Occidente, pues conocemos un poco el contexto. Y San José de Atenas. ¿Por qué escogimos estos 2 distritos? Bueno, el cuento es interesante. A nivel del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, los 2 distritos son idénticos. O sea, si cogemos las estadísticas oficiales y vemos más o menos como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el porcentaje, por ejemplo, de cobertura de telecomunicaciones, etcétera, un montón de indicadores, los 2 distritos son idénticos. Y si bien entendemos que estos 2 distritos están en el contexto, de nuevo, de la zona occidental del Valle Central y que tienen ciertas características en común, realmente, si alguno de ustedes ha ido a San José de Atenas y conoce el contexto de Piedades Norte de San Ramón, pues tienen diferencias, y algunas de esas diferencias pueden ser muy visibles cuando uno está ahí en el sitio propiamente dicho, diferencias climáticas, por ejemplo. Piedades Norte es mucho más húmedo, San José de Atenas es mucho más seco, ¿cómo se llama? Candelaria de Palmares hacia allá, hacia el oeste, el clima cambia completamente. Los atenienses dicen que es el mejor clima del mundo, yo pues no llego tan largo, pero sí es cierto que es un microclima diferente de esta fila de Candelaria hacia el oeste, el microclima cambia un poquito. Entonces hay algunas diferencias a ese nivel, pero también hay otras diferencias un poquito más estructurales y que van ganando importancia en el tiempo. Ahorita las vamos a ver. Entonces, más o menos escogimos ese contexto, no voy a quedarme acá. Son 2 lugares relativamente similares en algunas de estas cosas. Lo que me interesa es más esta parte, hay las presiones actuales. Todos sabemos que en algún momento en el gran área metropolitana, los cantones del centro del área metropolitana, Guadalupe, Moravia, Tibás, Montes de Oca, etcétera, empezaron a sobrepoblarse y las personas de esos cantones empezaron a huir de esos cantones, pues porque no querían vivir tan cerca del vecino. Y empezaron a migrar hacia el este del Valle Central, se empezaron a ir hacia la zona de Cartago, Tres Ríos, toda esa zona. Ahora, en este momento, eso fue hace unos, 30 años, una cosa así, o incluso antes. Hoy, muchas de las migraciones internas dentro del gran área metropolitana, o digamos de ese Valle Central extenso, están dirigiéndose hacia el oeste de la región. Y para las personas que viven en esta zona, pues ustedes posiblemente han visto en las últimas décadas que esa migración viene en esta dirección, o poco a poco se va dirigiendo en esta dirección. Los cantones de Grecia, el mismo cantón de Atenas, el cantón de San Ramón, Naranjo, etc. Entonces hay procesos de migración actuales que están sucediendo en estas zonas y que están afectando, como hablaba Yasmín y como hablaban los compañeros de la mesa de la mañana, los cambios en el uso de la tierra están afectando un poco cómo es que se maneja esa tierra, y como hablaban también los compañeros del agua antes, afectan también el manejo que se le está dando al agua y los conflictos inclusive que se relacionan con todo esto. Entonces yo les quiero mostrar aquí algo nada más muy rápido que yo le llamo el síndrome de la piscina. Vean la figura que está
a su izquierda. Esta es una fotografía, la escala es exactamente la misma, es decir, la distancia entre el punto extremo y este punto es exactamente la misma en ambos casos. Vemos a la izquierda a Piedad Norte de San Ramón, un barrio típico desde el satélite, y vemos aquí a San José de Atenas. Y lo que quiero mostrarles es nada más, de pronto pues no sé si lo ven bien, pero lo que quiero mostrarles es, cada una de estas flechitas indica una piscina. El distrito de San José de Atenas, de nuevo, por procesos migratorios empieza pues a cambiar su configuración demográfica. Ya la gente que está poblando ese distrito no necesariamente es gente que nació y creció en esa zona, sino pues que son personas que vienen de otras regiones del país o en su mayoría o en un porcentaje alto, personas que vienen de fuera del país y tienen un deseo grande pues por esto, por tener su casita con su piscina. Yo sé que eso está pasando también en algunas zonas aquí, en San Ramón, pero por lo menos en el caso de Piedades Norte, los análisis que hemos hecho con información satelital nos muestran que todavía, digamos, por lo menos en esa zona, ese efecto, digamos, que está de alguna forma contenido. Lo interesante es que cuando analizamos los techos, digamos, la cobertura, el área de esos techos, si hacemos un análisis de esto, más o menos vemos que el área de los techos, en el caso de Piedades Norte de San Ramón, anda alrededor de los 129 metros cuadrados, es decir, el área que está cubierta por esos techos anda en esa dimensión, y vemos que en San José de Atenas anda alrededor de 206 metros cuadrados, es decir, las casas que están en este momento representadas en San José de Atenas son más grandes, un poquito más grandes, y además tienen una piscina. Ese es el contexto de los dos distritos. Entonces, si yo cojo los datos del INEC, yo digo, estos dos distritos son exactamente iguales. Si ya yo empiezo a hilar un poquito más fino, yo sé que hay diferencias, de nuevo, climáticas, pero también hay diferencias en términos de migración y en términos de gestión territorial, en términos de la constitución de los barrios, etcétera, etcétera. Para ponérselos en términos sencillos, el contexto de Atenas o el contexto de San José de Atenas es un contexto actual en el cual hay dos Costa Ricas. Está esa Costa Rica de las personas que crecieron ahí y están viviendo ahí, han vivido ahí por muchos años, y está esa Costa Rica de todas estas personas pues, que están entrando. Y eso queríamos ver si eso está teniendo un efecto sobre algunos parámetros relacionados con alimentos. Aquí les muestro nada más una foto porque es uno de esos casos, digamos, que a mí me impacta de alguna forma. Vean, lo que quiero que nos fijemos es en este pedazo de bosque. Si ustedes ven, el pedazo de bosque va acá, va acá, va acá, va acá, sigue acá, sigue acá, sigue allá. Eso es un bosque ripario, eso es un bosque que está asociado a un río. Es decir, ahí hay un accidente geográfico, ¿verdad? El río, y el bosque está ahí pues porque la ley dice que el bosque en el río tiene que protegerse, pero funciona como una barrera natural para dividir dos barrios. El barrio que está acá abajo, que es el barrio con las casas grandotas y con todas las piscinas, y el barrio que está de este otro lado, que vean la dimensión en términos espaciales, vean el montón de casas, el agrupamiento de las casas y bueno, y también otras características como la densidad de casas por unidad de área, etc. Esa es la realidad de Atenas en este momento. Ok, entonces nos fuimos al campo, a los dos distritos en mención, y pues hicimos un levantamiento de datos que incluye pues desde cosas demográficas y educativas, también como lo hizo María José en Piedades Norte, hábitos de adquisición de productos agrícolas, evaluamos un poquito la percepción, cómo percibe usted la calidad y la variedad de los productos que usted tiene en esta zona, y algunas cuestiones de información temática. Evaluamos 227 encuestas, entre otras cosas, 106 aquí en San Ramón, 121 en San José de Atenas, algunas entrevistas semiestructuradas, y además nos hemos dedicado por los últimos casi 2 años a hacer un inventario de los productos agrícolas
asociados a las cabeceras cantonales. En este caso, asociados a las cabeceras cantonales y asociados también a las pulperías de las dos zonas, que son, digamos, donde la gente nos ha indicado que adquieren los productos agrícolas. Hoy les voy a presentar por lo menos los datos de lo de ferias y supermercados. Muy rápidamente, este es el perfil demográfico más o menos que nosotros hemos encontrado para la zona, muy similar de hecho a lo que nos presentaban otras personas antes, primordialmente mujeres, 65% mujeres, 35% hombres. Eso también tiene que ver con que la mayoría de los hombres, cuando llegamos a preguntarles, ¿quiere usted participar en esto? No, yo no quiero. Entonces tenemos un porcentaje de participación más alto de mujeres, o si llegas a una casa a preguntar, el hombre se queda así por allá metido en una esquina y le dice a la señora, vaya usted, vaya usted. Sabemos que eso pasa, entonces por ahí pues puede andar esto también, ¿verdad? La edad promedio es muy similar, o la edad promedio que evaluamos es muy similar en ambos casos, un poquito más alta en el caso de San José de Atenas, y de nuevo, al igual que nos mencionaban antes, una de las características de estas zonas es que el nivel de educación, en este caso universitaria, por ejemplo, es relativamente bajo en ambos casos. ¿En dónde compran los productos agrícolas las personas en estas zonas? En ambas zonas, la gran mayoría de las personas está comprando en este momento los productos en supermercados. Y la segunda opción vienen siendo las ferias del agricultor. En el caso de San José de Atenas, la tercera opción serían los vendedores ambulantes. Pequeños carros que tienen pickups, digamos, que andan un montón de verduras y frutas ahí atrás y van casa por casa vendiendo los productos. Y ahorita vamos a hablar un poco del por qué. Cuando se le pregunta a las personas por la calidad y la variedad de los productos, pues las personas relativamente, digamos que están satisfechas en ambos casos con los productos. Un 80% o la calidad percibida de los productos anda con una mediana de 8/10 y la variedad, digamos que un poquito más alta. Es decir, para las personas de estos lugares, ellos están consumiendo o están satisfechos de alguna forma con la calidad de los productos y con la variedad de los productos. Para nosotros fue significativo que las mujeres, y en particular las personas de 31 a 50 años consistentemente otorgan valoraciones más bajas. Es decir, si le preguntas a un hombre de 45 años, ¿cómo considera usted la calidad de los productos que usted consume? Te va a decir buenísima. Si le preguntas a la esposa de ese señor, te va a decir no tan buena. Encontramos problemas de acceso a productos en el área de San José de Atenas, con más o menos un tercio de la población indicándonos que tienen algún tipo de dificultad para acceder a productos alimenticios. Esto más o menos va como en concordancia con los números a nivel nacional. Lo que el Ministerio de Salud nos dice de seguridad alimentaria, más o menos nos dice que alrededor de un 30% de la población costarricense en algún momento en el año tiene algún problema de acceso a alimentos. Entonces, más o menos digamos que San José está parecido a la media nacional. Piedad del Norte es un poco más baja, eso está muy bien para Piedad del Norte por lo menos. Aparte de tener agua maravillosa y un lugar lindo, pues también digamos que tienen menos problemas de acceso a productos, y esto está relacionado con que mucha gente en Piedades Norte pues saben producir, y al saber producir, al tener ese conocimiento, pues no dependen de un montón de otras condiciones de mercado. Esto se ha ido perdiendo en el caso de San José de Atenas. De nuevo, poblaciones vulnerables, hemos identificado que las mujeres reportan consistentemente más dificultades que los hombres para acceder a alimentos nutritivos y de calidad, principalmente por el tema de precios, por el tema de poder adquisitivo. Y los adultos mayores en San José de Atenas son una población particularmente vulnerable. No les he puesto una fotografía aquí, pero la razón primaria es lo siguiente: las personas, yo les decía antes que la gran mayoría de las personas en ambos casos escogen comprar los productos agrícolas, ya sean en supermercados o en ferias del agricultor. En ambas situaciones, para acceder a los supermercados y a las ferias del agricultor, tiene que haber un desplazamiento. La gente tiene que venir de las zonas donde viven hasta digamos la ciudad más cercana que tiene estas cosas. En el caso de Piedades es San Ramón, en el caso de San José de Atenas es la zona central de Atenas. La diferencia a nivel por lo menos de la Feria del Agricultor, es que la Feria del Agricultor de San Ramón
es mucho más accesible para las personas que la Feria del Agricultor de Atenas, en donde no se puede llegar a pie, por ejemplo. Cuando analizamos esta oferta agrícola, pues nos damos cuenta que hay una segmentación comercial de supermercados, con supermercados que llamamos premium, otros que llamamos descuento y otros que llamamos populares. No le ponemos nombre a esto porque si no vamos a tener problemas, pero nos damos cuenta que en Atenas la oferta de productos agrícolas está claramente dirigida hacia los segmentos de descuento y premium, mientras que la oferta en San Ramón pues sí incluye los tres. Y vemos que la Feria del Agricultor de San Ramón es la mejor, digamos, de lo que hemos evaluado prácticamente en todo Costa Rica, con hasta 190 productos diferentes en 2 años. Y quiero terminar nada más con esto. Cuando hacemos un análisis estructural de esa oferta, vemos aquí diferentes supermercados, no le ponemos nombre, pero estos son los supermercados caros. Esa es la oferta agrícola en los supermercados carísimos, esta es la oferta agrícola en los supermercados más baratos, vemos que hay diferencias. La feria de Atenas, pues por supuesto que se diferencia, tiene una oferta agrícola más grande, pero la feria de San Ramón es como un caso, digamos, completamente diferente porque es muy diversa. Y nada más para finalizar, las mujeres son muy importantes. Las mujeres actúan como principales moduladoras de calidad agrícola, son las que están definiendo qué es lo que entra en la casa y qué es lo que no entra en la casa, eso es importantísimo, toman decisiones familiares, la educación emerge pues como un factor facilitador de diálogo cuando nos hemos dado cuenta pues que hay, digamos, algunas dificultades técnicas para entender el tema y la educación es importante. Y pues vulnerabilidades están concentradas en adultos mayores y mujeres, específicamente en la zona de Atenas. Y esta misma zona pues tiene una dependencia corporativa mucho más grande que Piedades Norte. Entonces vemos aquí que esto… Se ha hablado que el ejemplo, pues que en Costa Rica el problema no se trata de disponibilidad de alimentos y disponibilidad física de alimentos, sino por supuesto de acceso económico y utilización, es decir, no accedes a ciertos alimentos porque son caros y son difíciles de acceder, digamos, por cuestiones de transporte y esto. Y lo que nos está mostrando por lo menos este pequeño ejercicio es que para esta zona más o menos por ahí va la cosa. Y es mucho más acentuada entonces en el caso de Atenas que en el caso de San Ramón, es decir, aquí de nuevo Piedades Norte está maravilloso. Con esto termino, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. Vamos a pasar entonces a la tercera ponencia de la mesa, que se titula El aspecto etnoecológico en la configuración sociocultural del sistema alimentario cubano. Esta ponencia está a cargo de Javier Lafita Lavacena, quien pertenece al Instituto Cubano de Antropología, es máster en ciencias y sus áreas de formación pues, son la antropología y la historia. Está interesado en temas de investigación relacionados con la antropología de la alimentación y recientemente publicado un libro que se titula Baracoa, Raíces Vivas de la Cocina Cubana. Entonces le damos la palabra a Javier para esta exposición. Muy buenas tardes. Primero que todo quiero darle las gracias por la oportunidad. Quiero dar las gracias a la Universidad de Costa Rica por esta oportunidad de participar aquí y poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo allá en Cuba, algunos de los trabajos que estamos haciendo allá en Cuba. Entonces, el trabajo que traigo para compartir hoy con ustedes tiene que ver con los resultados parciales, algunos resultados parciales que hemos ido obteniendo en el desarrollo de un proyecto que tenemos en camino en este momento. Entonces, por eso estamos hablando de resultados parciales. El proyecto tiene como título o como nombre Visión antropológica de prácticas alimentarias y su reproducción en localidades del oriente de Cuba y La Habana. Entonces, este trabajo que está en desarrollo y va ya dando algunos resultados, hicimos una especie de un pequeño corte y de ese corte traemos algunos aspectos hoy aquí para
para socializar. El título para el trabajo de hoy tiene que, como ya se dijo, el aspecto etnoecológico en la configuración sociocultural del sistema alimentario cubano. Y de esta manera queremos hacer un... ¿Qué pasó? Queremos hacer un... con el trabajo perseguimos, esto de hoy, estamos dirigiendo la mirada hacia la configuración cultural de espacios y nichos alimentarios que permanecen al interior del sistema alimentario cubano, su diversidad, hay una diversidad de casos, y cómo el medio ecológico actúa, qué papel juega el medio ecológico en este caso, y poniendo la mirada en el medio ecológico como factor principal. Hay dos elementos que son importantes como punto de partida para ver el trabajo, esta parte del trabajo, y es, por una parte, conocer y reconocer la existencia de nichos alimentarios y su diversidad al interior del país. Y digo conocer y reconocer porque actualmente no existe un estudio, que en Cuba no tenemos un estudio que en donde se refleje de alguna u otra manera la existencia de estos nichos alimentarios, y digo conocer y reconocer porque también es necesario que se reconozca la existencia de estos nichos a partir de su característica, de su diversidad y de qué pueden aportar, qué puede tener de importancia para cualquier actividad estrategia o cualquier plan que se vaya a desarrollar a nivel del país. Y otro aspecto importante tiene que ver con conocer sobre sus modos de reproducción y potencialidades a nivel local. Creo que esta parte, que tiene mucha relación con la primera, también podría dar algún fruto importante a partir de, como decía anteriormente, a la hora de establecer alguna estrategia a nivel del país, sería necesario saber con qué potencialidades se cuentan en cada lugar y cómo eso podría ser aprovechado. Entonces, por eso siempre definimos estos dos aspectos como algo importante a la hora de hablar de esta parte del trabajo. Dentro de lo que tiene que ver con la metodología, pudiera ser metodología de trabajo, estamos señalando el tema de la revisión de documentos, o sea, documentos históricos, porque los antecedentes aquí son importantes para poder entender, en este caso, para poder entender lo que le quiero mostrar más adelante, el contexto histórico es importante en esta parte. También los estudios arqueológicos y etnobotánicos. Algunas personas me dicen, pero bueno, ¿y cómo? Bueno, en Cuba sí se han desarrollado muchos trabajos que desde la arqueología han dado muchos resultados que nos están indicando, qué pasó desde nuestros ancestros, qué comían, cómo se comía, cuáles eran esas particularidades alimentarias de algunos de los espacios que a veces cometemos el error de pensar que todo fue homogéneo. No. Ahí había mucha diversidad, hay muchas cuestiones. Y desde la arqueología, por ejemplo, desde el estudio de una pieza molar, se ha determinado qué consumían esas personas o una comunidad determinada en una región o un espacio determinado del país. Y entonces también se han realizado estudios etnobotánicos desde otras áreas de la ciencia, de otro campo de la ciencia, que nos están dando elementos importantes en cuanto a especies, tipo de plantas, tipo de alimentos que en otros tiempos existió, que ya no existieron o que persisten o que están o no. Entonces hay una serie de elementos importantes que nos da esta parte de los estudios etnobotánicos. Y como pieza o elemento principal en esta parte, el trabajo de campo etnográfico, que es la constatación ya de nosotros como equipo de trabajo en el terreno para recoger, registrar, inventariar una serie de elementos que son importantes, lo que aporta las personas que están en cada uno de estos espacios. Aquí, como le decía al principio, el tema del medio etnoecológico, del medio ecológico, cuál es el papel, cuál es la importancia, y que lo estamos poniendo como centro. Entonces, para ver el papel de ese medio ecológico,
ponemos 3 líneas fundamentales en forma de preguntas y entonces estamos en primer lugar viendo el cambio alimentario en el contexto sociohistórico cubano. Una pregunta, podría ser una pregunta. Inseguridad alimentaria. Cuando hoy el mundo se está hablando de seguridad alimentaria, entonces nosotros estamos preguntando sobre la inseguridad alimentaria. Y el tema de las tradiciones culturales en la alimentación. ¿Tiene algo que ver el tema de las tradiciones culturales? ¿O qué papel juega? ¿O cómo es? Bueno, entonces esos son 3 elementos que estamos proponiendo para poder entrar a ver qué papel tiene el medio ecológico en esta parte. En el caso del cambio alimentario, bueno, para hablar de cambio alimentario podríamos remitirnos a muchos siglos atrás, porque desde que Colón llegó a las Américas y empezó el proceso de encuentro entre culturas, ya ahí empezó el cambio, podemos hablar del cambio alimentario. Ya ahí los españoles llegan a América y empiezan a traer acá toda una serie de productos, una serie de alimentos europeos que se vinieron a insertar en ya una cultura alimentaria que teníamos aquí en América. Y ahí en Cuba, por ahí empieza un poco esta cuestión. Podíamos verlo así, de esa manera. Y yo en esa parte siempre digo, no fue que ellos vinieron y pusieron, no, eso se fue sumando a lo que ya estaba. Siempre lo veo así, de esa manera. En esta parte hay yo estoy poniendo ahí una estandarización de la dieta alimentaria en Cuba. Y eso ya tiene que ver, más adelante, tiene que ver con una especie de tener al país en una situación de igualdad o algo igualitario en cuanto al tema de la alimentación. Y entonces ahí ya vamos a ver cómo a partir de 1960, la década del 60, a partir de una estrategia de país que se puso en marcha. Y sobre todo siempre pensando en que se hizo esto tratando de resolver un problema, dando la posibilidad de que varias personas, o que a nivel del país, muchas personas que anteriormente no habían tenido acceso a los alimentos de forma adecuada, ahora lo tuvieran. Y entonces se promulga una ley en marzo de 1962 sobre la distribución y abasto de alimentos. Se dicta la resolución número 5 que dispuso el régimen de racionamiento para cada alimento. Cuando usted va a Cuba, pregunta por la libreta de comida y allí rápido todo el mundo le va a decir, mira, aquí está mi libreta. Cada seno familiar tiene una libreta de abastecimiento. Esa libreta de abastecimiento, desde el año 1962, llegó hasta los rincones más impensables del país, desde la capital del país hasta los pueblitos de las montañas. Cada familia en Cuba tuvo una libreta de abastecimiento, o tiene una libreta de abastecimiento. Pero eso fue algo muy, muy importante. Eso ayudó a una especie de equidad en el tema de seguridad alimentaria, que en aquel tiempo no se usaba el término, pero bueno, al final iban encaminados a una seguridad alimentaria. Pero, ¿dónde vamos a empezar a ver la estandarización? En que esa libreta de productos alimenticios llevaba mes por mes una canasta básica o una canasta familiar hasta esos lugares, pero eran productos importados. Eran productos importados desde los países de Europa del Este, desde los países de la antigua Unión Soviética, productos que no tienen nada que ver con el contexto cubano. Y muy bien, se resolvió el problema. Pero en ese momento los cubanos empezaron de manera completa, país completo, a recibir alimentos, a todos los días tener a la mesa alimentos que no tenían nada que ver con su contexto. Entonces, ahí, le decía ahorita, hablaba de Colón, por ejemplo, y en todo el proceso de los siglos pasaron muchas cosas que tienen que ver con el cambio alimentario, pero esta parte en específico es la que marca una estandarización en la alimentación en Cuba. Por más o alrededor de 30 años, la población cubana estuvo comiendo lo mismo cada mes, sin ninguna variante, sin ningún tipo de
No. Ahí, todos los meses tenía sus productos ahí. Muy bueno, eso fue muy bueno. Pero, entonces, todos éramos iguales. Todos comíamos. La persona es lo que come, según dicen, ¿no? La persona es lo que come. Entonces, todos éramos lo mismo. Alrededor de 30 años en esta situación. En el aspecto de la inseguridad alimentaria. Mira, para hablar de seguridad alimentaria en Cuba hay que ir a las crisis. La crisis de los años 90, ya en los años 90 ocurre el derrumbe del campo socialista, desaparece el CAME, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que venía desde ese país. Entonces ahí empieza una crisis en esta parte. Puse ahí el tema de la industria azucarera. En el 2015 cae la industria azucarera. El que sabe un poco, conoce un poco el tema de Cuba, la historia de Cuba, la industria azucarera fue el renglón económico que caracterizó la economía cubana desde que existe Cuba hasta el 2015. Eso tiene una significación importante. Cae la industria azucarera en Cuba. Luego viene la COVID-19. Todos sabemos qué pasó en la COVID-19. Bueno, en Cuba se cerró el país, se cerró entre provincias, se cerró entre municipios, no había manera de ningún tipo de circulación. Entonces, aquello fue algo muy complicado, además de la forma geográfica que tiene Cuba. Y el tema del reordenamiento económico. Ya estamos hablando en el 2022, salida de la COVID, se hizo el reordenamiento económico en Cuba. El reordenamiento incluyó todo lo que tiene que ver con un cambio monetario y la apertura a la pequeña y mediana empresa, además de otros cambios que se hicieron, que al final de cuentas han llevado a una inflación muy alta, y eso ha movido todo lo que tiene que ver con el tema del acceso a los alimentos para la población en el país. Ahora, las tradiciones culturales alimentarias en las crisis. Aquí verlo de una manera muy, muy especial. Desde la primera crisis de los años 90, las tradiciones culturales alimentarias fueron, yo digo así, las que salvaron el momento. Porque la gente, al quedarse sin esos abastos que tenía ya garantizados mes por mes, ¿qué hizo? Le echó mano a lo que tenía a su alrededor. Ahí las abuelitas, las tías y todas las personas que con una experiencia en esta parte empezaron a jugar un papel fundamental. Volvieron a retomar todo aquello que había quedado un poco o que había pasado a un segundo plano. En todos esos años, las tradiciones culinarias o alimentarias habían pasado para el día de la celebración del cumpleaños o para el día de la fiesta de fin de año o alguna celebración X, pero ya aquí no, ya aquí las tradiciones alimentarias volvieron a constituir el día a día, la mesa del día a día. Entonces, ahí las abuelas empezaron de nuevo, echaron mano al carbón, a la leña y a todo aquel conocimiento que habían heredado desde sus abuelos y tatarabuelos. Ahí volvió. Y entonces las tradiciones culturales empezaron de nuevo a tener un papel importante en este contexto. En cada crisis, estoy hablando de los años 90, estoy hablando del COVID-19 y estoy hablando ahora en estos momentos, cuando hay otra, creo que la crisis más complicada que pudiera vivir Cuba, que ha vivido en toda su historia, se está dando ahora. Y entonces ahí están las tradiciones culturales de nuevo, asumiendo un papel importante en el tema del abasto de alimentos y lo que pudiera verse como seguridad alimentaria, algo que tenga que ver con la seguridad alimentaria. Ahora, para una mirada a ese entorno etnoecológico o ecológico, como le estoy planteando desde el inicio, yo propongo 3 elementos para entrar a hacer esa mirada. Y estoy hablando de ver el medio geonatural, la cultura y los escenarios socioeconómicos. Esos son 3 aspectos para más o menos acercarnos a ese entorno. Entonces, un elemento importante, creo que es fundamental, es ver las zonas llanas y montañosas del país. Cuba es un país llano, en su generalidad, es un país llano. Tiene apenas 3 espacios montañosos, 3 sistemas montañosos.
allá en la parte occidental, más o menos al centro del país, y en la zona oriental del país, que es donde está el macizo montañoso más pronunciado de la isla. Ahora, eso ahí que se lo puse porque eso da una lectura importante. Estamos hablando de zonas llanas y zonas montañosas. Estamos hablando de dos formas de aprovechamiento del suelo. Ahí estamos hablando de dos formas de aplicar técnicas agrícolas. Estamos hablando de un terreno menos hostil y otro más hostil, condiciones climáticas diferentes. Entonces, eso nos está diciendo como algo importante en esta cuestión. En el tema del área metropolitana y el resto del país, en la distribución de recursos. La Habana, la capital, allá, en rojo, todo se queda en La Habana. En cualquier crisis, todo lo que llega va a La Habana. Y, por ejemplo, en la COVID-19, imagínense cómo iba a llegar acá los productos si todo estaba cerrado. Situación muy compleja, extremadamente compleja. Cultivos, alimentos con tendencias nacionales o regionales en sus reproducciones. Por ejemplo, traje algunos ejemplos muy sencillos. El maíz, el tamal, se da en toda Cuba. Aquí en el país completo pueden encontrar tamales de maíz. Al oriente de la harina, el atol, pan de maíz, frituras. El maíz en esas versiones hacia el oriente del país. El consumo de viandas, la vianda frita hacia La Habana y hervido hacia el oriente del país. Y el último, que es lo que queda señalado en el mapa ahí, estamos hablando de para endulzar los productos que se puedan elaborar en la alimentación. El guarapo de caña, en Cuba al jugo de caña se llama guarapo. El guarapo de caña en casi todo el país, en gran parte del país, no en todo, en gran parte del país. A la parte occidental allá, en La Habana no se usa, pero en gran parte del país. La stevia al occidente, el cultivo de la stevia al occidente del país se está utilizando en estos momentos y está creciendo esa producción para endulzar productos allá en la parte occidental del país. Y la miel de abeja en el oriente, acá, está señalado acá, la miel de abeja es la que se está utilizando ahora en el oriente y de forma creciente para endulzar productos. Aquí algo muy rápido, reproducción de nichos autóctonos, el casabe en amarillo, vamos a ver aquí cómo queda representado el casabe en amarillo en esta parte. Y ahí está la parte más grande, Jiguaní, que es la cuna del casabe en Cuba, la parte que más conserva esto y donde más se produce el casabe. El calalú, un producto que es de origen haitiano, viene a Cuba, llega a Cuba con la migración haitiana y se ve acá en color verde más claro en el oriente del país y llega hasta Camagüey, buscando el centro del país. El gandul, el frijol gandul también en toda la parte, hay gandul en todo el país, pero en aquella parte que allá no consumen el frijol como alimento, el gandul como alimento. Es acá en el oriente donde existe la cultura de consumir el gandul como alimento. La salsa de coco o leche de coco o aceite de coco o lo que sea del coco, acá en el oriente del país, en rojo acá, y allá en Isla de Pinos, que hay una parte que sí tiene esa cultura, no tanto en Buen Oriente, pero sí lo tiene también. El cacao, muy importante el cacao, porque el cacao es de acá, del oriente del país, pero en los últimos años, miren allá, donde está marcando en La Habana, no es porque cultivan el cacao, sino porque la industria artesanal del cacao se ha corrido a La Habana, con la apertura de las pequeñas y medianas empresas. Se ha corrido a La Habana la producción de cacao artesanal, que era antes aquí, ahora está allá. Acá están los cultivos, pero allá está la producción del cacao. El mercado está allá y se corrió allá. El queso, que está en blanco, lo puse en blanco, haciendo referencia al queso. El queso, como pueden ver, en la parte oriental del país, más oriental, en el extremo oriental, no, el queso no, por ahí no hay ganadería, porque ahí está la parte montañosa más pronunciada y ahí no hay ganadería. Entonces, en las zonas llanas del país es donde el queso tiene su mayor proliferación, y Camagüey, en el centro del país, es la cuna del queso. En La Habana, cuando los vendedores ambulantes venden el queso, andan por la calle haciendo la promoción del queso, dicen queso de Camagüey,
Mentira, el queso puede ser cualquier parte, pero si dice que es de Camagüey, es importante porque es el nicho ecológico del queso, está ahí en Camagüey. Entonces, hay ahí más o menos una muestra de cómo se mueve, una representación de algunos productos, de lo más autóctono, cómo se han ido moviendo en el tiempo y cómo actualmente se presentan y dan lugar a esos nichos ecológicos del país. Nada, los resultados que se muestran ponen en contexto la producción y consumo de determinados alimentos desde sus espacios humanos de realización a partir de condiciones geográficas, naturales, socioeconómicas y culturales específicas dentro del país. El aspecto etnoecológico en la configuración sociocultural del sistema alimentario cubano. Ahí quise mostrarle cómo a partir de las características del medio, de las condiciones climáticas, geográficas, de todo tipo, son las que han ido en el tiempo, a pesar de todo lo que hubo antes, de cómo se estandarizó la alimentación, de muchas cuestiones, cómo a final de cuentas se mantienen esos nichos alimentarios a nivel del país, a partir de su naturaleza, a partir de sus condiciones geográficas y a partir también de contextos hasta históricos. Entonces, bueno, esta es lo que quería mostrarle. El tiempo, queríamos más tiempo, pero ya, se acabó. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Vamos a pasar a la última exposición de esta mesa, que se titula Un acercamiento al desarrollo histórico y cultural de la producción del queso Ahoga Pollo en Guanacaste. Está a cargo de Rocío Abarca Sánchez, quien es profesora de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. Ella es máster en Comunicación Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y bachiller en Historia por la Universidad Nacional. Sus áreas de formación son Historia, Ciencias Políticas y Comunicación, y sus temas de interés en investigación son el género y la historia local. Entre sus publicaciones recientes figura Mujeres Desamparadeñas en la Historia, una publicación de la UNESCO y la Municipalidad de Desamparados, y otra publicación que se titula Escribiendo las Mujeres de Nuestra Historia, publicada en el 2024. Fue reconocida como la mujer latinoamericana por la Unión Global por la Democracia y también ha participado fue una de las fundadoras más bien del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica y también fue secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Personas Profesionales en Historia y actualmente es investigadora del CIDICER. Entonces le damos la palabra a Rosy. Hola, hola, buenas tardes a todos y todas, muchas gracias. Quisiera dar un reconocimiento al CIDICER por toda la logística que complementa hacer un evento de este tipo. También un saludo a mis colegas que venimos desde Guanacaste, de la sede de Liberia y Santa Cruz, igual con el equipo del agua que expuso hace un rato. Así que bueno, este instituto parte de una sede regional, así que sentirnos muy orgullosos también por el trabajo que hacemos en sedes, que eso a veces cuesta que se reconozca. Y a Javier, bienvenido. Y este no es el queso de Camagüey, pero es un queso también guanacasteco, que espero que usted se lo pueda llevar para allá también. Quisiera contarles cuál es la perspectiva de inicio de esta investigación. Lo mío fue prácticamente un aporte más o menos sencillo y claro, porque la investigación se basaba en estudiar sobre todo el producto con un proyecto de lo que llamamos acá en la universidad el Fondo Mujer, en el fondo de la Vicerrectoría de Investigación, y la compañera Andrea Marín, que es la compañera de Tecnología de Alimentos, que es la carrera de Ingeniería de los Alimentos, la compañera que está en el equipo, y dos chicas que nos apoyaban, que estaban sacando su tesis de licenciatura, que también se basó en el queso. Ahorita le entramos al queso, pero quisiera también prestarle atención al equipo de investigadores que hay detrás, que muchas veces los dejamos de lado. Y en mi caso, les decía, fue apenas un aporte a todo el equipo que se formó con la investigación. Bueno, Costa Rica, ¿qué complementa? Hay una serie de componentes históricos y culturales a partir de la alimentación. Ya lo expuso Bianca, lo expuso Javier, que es una herencia precolombina. Yo veía las imágenes de Diana y yo decía, claro, eso es maíz pujagua, o sea, eso es arroz de maíz, ¿verdad? Y se siente mucha esa relación. Y en el caso, bueno, del queso, tiene mucho que ver con la estructura geográfica donde estamos, como bien lo decía Javier, si no hay ganado no hay leche ni carne, simple. Entonces, bueno, este es un trabajo pionero, exploratorio, sobre todo de relevancia histórica y cultural.
En el caso del queso Agapollo lo vamos a encontrar en el mapa donde se encuentra el color amarillo, ¿verdad? Entre las inmediaciones, sobre todo el cantón de Tilarán, y la altura en Cañasí, el cantón de Avangares, sobre todo, ¿verdad? En el caso de Costa Rica también tenemos, digamos, otro tipo de quesos que son también reconocidos como el queso Turrialba y el queso el queso arrollado o el queso palmito, que se le conoce también, que está sobre todo en la zona de Guatuso, San Carlos, ¿verdad? Obviamente, algunas de las ideas en las cuales comenzamos a complementar con el queso tiene que ver con su elaboración. Y en este caso artesanal y tradicional familiar, ahorita lo vamos a explicar a fondo, pero sobre todo, tal vez de lo más llamativo de la investigación, es que encontramos que hay una afinidad en la forma en que se hace este queso con un producto en España. Entonces ya eso nos da luces de decir cómo llegó un tipo de práctica cultural de un pueblo a otro pueblo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces el objetivo en general, esa imagen también pueden ver cuál es el aspecto de ese tipo de queso. Ahorita también les quisiera repasar cómo lo define gente que hace el queso. Es analizar el desarrollo histórico y cultural del queso en las tierras altas de Guanacaste, sobre todo identificando su origen, las transformaciones al producto y su significado actual. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque también esta investigación se empezó a realizar en el marco de la discusión sobre la denominación de origen. Tal vez para conocer esto un poco, tiene que ver con una serie de características en cuanto a la naturaleza, el tipo de suelo, el tipo de agua que hay alrededor, para estar como en un lenguaje de lo que hemos venido analizando toda la tarde, con una discusión de la asociación del queso Turrialba, que le pierde el caso a la Dos Pinos, digamos que la empresa de lácteos, la cooperativa más grande de Centroamérica, ¿verdad? Como algunos lo pueden conocer, le gana la asociación el nombre de queso Turrialba. Entonces, lo que tiene que hacer Dos Pinos es poner en su etiqueta queso tipo marca Turrialba, una cosa así se llama, pero no puede utilizar el nombre de queso Turrialba, sino solo la asociación que lo vende. Entonces, digamos, ahí también nos llama la atención y el equipo investigador me dice, Rocío, vale la pena investigar por qué este queso es importante. Entonces, ahí complementamos. Y en eso también es importante como sedes, como equipo de investigación y acción social, la interdisciplinaridad que tenemos que tener. En el caso nuestro, digamos, que hacía una historiadora metida en un laboratorio con compañeras de la ingeniería de alimentos, pero bueno, hicimos un trabajo bien interesante, van a ver. Entonces, bueno, obviamente, la metodología se relaciona mucho con revisión de trabajos sobre la migración, la población de ese cantón o de esos cantones cerquita, la idea de lectura, colonización, migración, desplazamiento de ese tipo de población, sobre todo en los cantones cerquita, y también tiene que ver con créditos, porque este tipo de empresas, si bien son caseras, son, digamos, artesanales, hay un requisito económico, ¿verdad? Entonces también pudimos encontrar que a nivel cantonal la población pedía al Estado una serie de préstamos, de apoyos a nivel cooperativo para tener empresas donde pudieran desarrollarse. Entonces fuimos a buscar también a algunos de los diferentes productores activos del queso y obviamente la revisión de estos otros trabajos de investigación que les decía sobre queso palmito y el queso Turrialba, que sí ha tenido un poquito más de empuje, digamos, a nivel de la academia, sobre todo por la Universidad Nacional. Podemos encontrar ahí, bueno, algunas de las visitas con las compañeras estudiantes y la compañera investigadora, y que podemos ver que, digamos, el espacio donde se produce queso en sí es pequeño. La mayoría de la gente lo va a tener como en un lado a la par de su casa, entre la lechería y donde tiene las vacas, sobre todo. Ok, dentro de algunos de los hallazgos podemos identificar que, bueno, primero encontramos una migración muy importante en la zona, pero una migración, digamos, de una segunda oleada, le llamamos aquí en Costa Rica, porque son para cantones, que es personas que están en el Valle Central, pero se desplazan hacia Guanacaste, pero la zona alta, de nuevo, no es las mismas personas que llegaron sobre todo a poblar la península, que es como la parte más antigua de la región. Esta segunda oleada tiene gente muy diferente, viene del Valle Central, de San Ramón, Atenas, y vienen mucho con la idea de dinamizar, pero llegar a cultivar café. Entonces el queso viene a ser como algo diferente. Y bueno, esta zona alta también se dinamiza porque se encuentra oro, sobre todo en las minas de Avangares y en Líbano de Tilarán, que eso hace que llegue una mano de obra que no va a ser, por decirlo así, cualquier peón, cualquier persona que vaya para coger café y demás, sino que sea una mano de obra más técnica, más especializada, digamos, en algunas de los requerimientos que se tenía.
Y bueno, aparte también, obviamente la población a nivel nacional, que les decía, de Heredia y Alajuela, San Ramón, Grecia, e incluso la parte más alta de Heredia, personas sobre todo que vienen muy identificadas con el producto estrella nuestro, ¿verdad? El café. Ok, en cuanto a la población, digamos, continuando con esta idea de la migración, sí comienza a especificarse de distritos, digamos, como Tronadora, como la cooperativa, donde también se conforma a nivel de leche y de café, y una serie de créditos, de nuevo, pensando en que sea población, obviamente, que maneje todo el tema agrícola, pero dando siempre como prioridad el café, y me detengo con el café, ¿por qué? Porque venimos de una zona de Valle Central donde el café había sido el grano de oro, ¿verdad? Entonces, decirle a estas personas que se dedicaran a otra cosa, pues era como diferente, era como raro. Pero ¿qué pasa? Esta población pasa por una serie de cambios, donde el volcán Arenal hace erupción y se crea después el embalse. Entonces, población que constantemente está migrando y que pues tiene que reinventarse, digo yo, a diferentes actividades a nivel económico también. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, es la reubicación de mucha de esta población de Tronadora, de Quebrada Azul, que tiene que salirse un poquito, digamos, de donde estaban ya viviendo, y eso hace también que el Estado quiera apoyarles de alguna manera con facilidad de créditos y con creación de alguna que otra cooperativa en esa línea. ¿Qué encontramos también? Y tal vez no presento una investigación tan a profundidad como sí lo han hecho otros colegas historiadores con el tema relacionado a los empleados mineros, pero sí hay una serie de afinidad en decir, bueno, ¿cómo llega una cultura de tipo láctea, ¿verdad? O ganadera en este caso, que no es la misma ganadería que tenemos tal vez en la zona de Liberia o Santa Cruz o Nicoya, sino que aquí se relaciona una minería diferente, y aquí yo quiero como hacer la referencia de que el tipo de migrante que llega viene sobre todo de Europa, de España y de Asturias, y es como de ahí donde uno comienza a ligar que esa relación o ese tipo de queso pues tiene como, pues yo siento que ahí todavía nos falta un poquito de investigar, pero esa es la relación que existe. ¿Quién viene y cómo se hace este tipo de queso? Y ahorita les cuento por qué yo encontré alguna afinidad con ese tipo de queso y la gente que lo prepara. Entonces, bueno, Tilarán, la zona alta de Bangares y un poquito Cañas, fue conocida como nombres antes de fundarse como ciudad, como La Cabra, Santa Rosa, Quebrada Azul, y todas estas fincas fueron de un minor kid, quien también tenía a cargo toda la actividad minera, ¿verdad? Y obviamente la bananera en el Caribe costarricense. Y en el caso de Lombardía fue la que específicamente dio pie al cantón de Tilarán. Más adelante, digamos, para los años 70, dentro de una serie de fascículos que logré encontrar del IFAM, hay una necesidad específica de la población pidiéndole al Estado una lechería, así con esa claridad y con esa idea de progreso para el cantón. Entonces, de ahí comenzamos a identificar qué es lo que quería la gente. No quería sembrar café, no quería tener ninguna relación con minería, sino sobre todo con ganado y con leche, digamos, ¿verdad? En este caso. Aquí les traigo algunos ejemplos de algunos de los productos y cómo se vende. Con el trabajo a nivel de etnografías y las conclusiones con las entrevistas, yo pude sacar una serie de conclusiones y de cosas que se relacionan entre sí. Obviamente para la investigación, muchos de ellos pues, son anónimos, ¿verdad? Para no hacer confusión por la investigación, que es más de tipo químico, degustativo, todo este tipo de cosas a las que sí se relaciona la carrera de Ingeniería de Alimentos. Y lo que hicimos, o lo que hice yo sobre todo, fue identificar características con ellos. Por ejemplo, uno de los productores tiene más de 50 años de hacerlo, y quien le enseña fue un señor que se llamó Domingo Flaqué. Tal vez si alguno es de Guanacaste o de la zona sabe que el parque de Tilarán se llama así. Don Domingo Flaqué incluso es conocido como el padre del Tilarán moderno, se le dice, porque fue uno de los señores que llegaron, uno de estos migrantes españoles, y uno de los productores me dijo que él le enseñó a hacer ese queso. Y que bueno, don Domingo fue una persona muy pionera, íntimo amigo de Figueres Ferrer, entonces digamos, trajo una máquina arrocera de España, trajo equipo técnico, digamos una cosa muy moderna para la zona, ¿verdad? Tuvo una arrocera, tuvo una hidroeléctrica, el señor fue súper pionero, digamos, en este tipo de cosas, y obviamente con su relación con España. Con otro encontré que él decía, bueno, yo hace 25 años lo hago, pero a mí me enseñó un señor, bueno, y así se llamaba, Otto Vargas, que él lo daba de comer en su gallera.
A veces algunas personas me preguntan, ¿qué es una gallera? Bueno, donde ponen a pelear a los pollos, a los gallos, ¿verdad? Una cosa que yo digo, que dice que ya nadie se acuerda qué es eso. Pero que él me decía, no, él no me enseñó, yo aprendí viendo. Entonces ahí como la relación que existe. Y el tercero, que es el más joven, aprendió hace 10 años y a él se lo enseñó una señora. Pero obviamente es de la zona, ¿verdad? De las parcelas de Quebrada Azul, como le dicen. Ninguno de ellos pude encontrar al momento, eso sí, solo pude entrevistar a hombres, casi que de los, qué sé yo, 20, digamos, que existieron mapeados por el proyecto, no había una sola mujer. Entonces esto es una actividad en la que se centra mano de obra de hombres. ¿Qué será? Pues no sé, encontré que su papá le enseñó y ellos le enseñaron a sus hijos y hoy se queda solo como a nivel familiar. Habrá que ver por qué será también. Pero se dedican a nivel, sobre todo, él, la esposa, él, sus hijos. No hay como mayor empleados o mano de obra. Todavía se ha quedado muy en lo local. Estas otras son 2 marcas. Tiene también, depende de la zona de Tilarán donde estés, hay mucha cercanía con Monteverde y la relación con la población que se asentó en ese lugar de origen, digamos, cuaquero y esta cosa a nivel lácteo, le ha puesto como a algunas de las personas productoras que viven cerca, le ha dado como diversidad, porque si pueden ver, digamos, el mudo es el queso, digamos, específico de Ahogapollo, pero por ejemplo el compañero de la balita se dedica a otras cosas, él además del queso Ahogapollo vende queso tierno, natilla, leche, ¿verdad? Hay como variedad en las cosas que él produce, digamos a nivel lácteo también. ¿Qué cambia? ¿Dónde se vende el queso? En su mayoría, casi todos me mencionaban que se queda mucho a lo local, sobre todo en los distritos cercanos. Por eso yo no quisiera como solo darle el crédito a Tilarán, pero sí sentir que es muy de la zona, pero que incluso se vende hasta en Esparza, como para que nos hagamos una idea aquí cerca, o en el cantón de Liberia, un poquito más alejado de la zona montañosa. Ninguno de estos, y eso viene a ser como otra luz, digamos, en la línea de siempre como universidad estar aportando con los pequeños productores, ninguno está asociado a ninguna cooperativa, ni productores, ni asociados, entonces uno dice a nivel estatal hay toda una oportunidad para brindar como una especie de camaradería con ellos. Todos conocían el conflicto con Turrialba y la denominación de origen, pero en el momento que usted se acerca a ellos y les pregunta por qué no te asocias y esto, no les hace gracia, todavía falta como ese sentimiento tal vez, o incluso más interés del Estado de enseñarle a la gente las facilidades y beneficios a los que podrían acercarse. Solamente me hablaron en su momento de la Municipalidad de Tilarán, que sí ha sido como la más asertiva, que ha llegado a preguntarles qué ocupan, mire, y uno en específico me habló sobre todo de trámites y permisos, digamos con marca, que a nivel municipal se le da alguna difusión, que eso también es una de las oportunidades que identificamos. El impacto también tiene que ver con los resultados que uno podría ver y luces para tener como ideas de cómo seguir promoviendo este tipo de productos locales que vienen a dar soberanía alimentaria o a dar una especie de saber culinario, lo que nos contaba Bianca, ¿verdad? Que es tan importante, y la idea también de la resiliencia, como les decía, que son poblaciones que constantemente migraron. Hay una consolidación también del alimento. Si alguien fuera de la zona me va a decir, sí, yo como queso Ahogapollo todos los días. Van a ver, ustedes lo preguntan en Tilarán o en la zona alta, eso les encanta y lo comen siempre. Es muy popular en la zona, así que les dejo la invitación para que cuando pasen por ahí por Cañas o Agaces puedan encontrar algunas de las marcas que vimos y obviamente esto que fue, digamos, una investigación muy base, muy pionera como para alimentar a las compañeras del proyecto de mujer, ¿verdad? Del impacto del proyecto de investigación. Fue importante para mí en el caso porque yo no soy de Guanacaste, entonces esto me permitió también darle una mirada y dar un aporte a la sede que no tenía. Así que eso es como una invitación también a que nuestra creatividad como investigadores, investigadoras, acercarnos a lo que estemos haciendo dentro del lugar, ojalá nuestro cantón o la zona cercana, eso es importante también. Y obviamente, bueno, de los más jóvenes que les decía que es el que se ha dedicado a sacar, además del queso Ahogapollo, otro tipo de quesos, también está hasta produciendo helados, rompope, entonces para que vean que hay una oportunidad ahí muy interesante, incluso a nivel de valorar, ¿verdad?, este tipo de productos a nivel local. Y obviamente entre ellos, ya terminamos, a hacer como esta relación con la adaptación a las nuevas realidades agroganaderas, fortalecer su organización productiva
Y por supuesto, lo que hemos venido hablando a nivel de patrimonio, que esto pueda consolidarse como un producto más, puede ser como de tour, a nivel de venga, prenda, vendaga, con qué sabe más rico, cuál es el queso más rico. Ahí se podría generar una serie de aportes, ¿verdad?, que la municipalidad tiene consigo. Ahí también pueden identificar dónde es prácticamente donde se cuaja, ¿verdad?, el queso, y parte de un heladito en ese caso, de lo que están haciendo los compañeros. Entonces, bueno, eso es, ahí quedamos atentas y para pensar en que ¿de dónde viene el nombre? Creo que tal vez solo me faltó eso, ahogapollo, ¿verdad?, que es una cosa como curiosa. Son varias hipótesis las que tengo, tiene que ver con que, digamos, yo les pregunté a ellos cómo era el queso. Vean qué respuesta más difícil me dieron, pero la voy a leer, solo para que vean a qué sabe. Okay. Se les pidió a los entrevistados que pudieran explicar a qué sabe sus respuestas. Uno lo definió como un queso que si usted no sabe comerlo, se ahoga. Otro de los productores, lo define como ácido, pero no agrio, fuerte, pero no amargo. No es compacto, pero tiene un punto pasadito. Y para él el suyo es más bien deslactosado. Y el cuarto me dijo, solo sirve para untar, es pastoso y ácido. Queda uno igual, ¿verdad? Es que puede saber a tantas cosas. Entonces ahí está la invitación. Sobre todo pueden ver que la estructura o la forma del queso es como arenoso. Entonces, una de las hipótesis para volver al nombre tiene que ver con que había gente que lo hacía, botaba la leche, lo volvía a hacer y que el cuajo y esto. Y en una de esas tiró queso al jardín, al patio, y varias gallinas de esas ponedoras se lo comieron y se ahogaron, porque no lo pudieron masticar, digamos, los pollitos. Entonces dicen, uno de los entrevistados nos decía que ese es la única de las hipótesis que pude conseguirte, porque se llama así, porque te ahogas en la garganta. Digamos, si comes un pedazo muy grueso, te puedes ahogar. Hay que tienen que probar el quesito, sí, podemos tomar alguna bebida también. Bueno, gracias, yo espero que cuando tengamos la oportunidad de ir a pueblos que no son los nuestros, podamos conocer también cuál es la comida, qué se come, cómo se hace, y que eso pueda servir para alimentarnos también nuestra identidad a nivel cultural. Y eso es, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, Rocío, Bianca, Giselle, Carlos y Javier, por estas muy interesantes presentaciones. Yo solo estaba pensando que